Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y proféticos basados en la sola Escritura. Hermanos, queremos hacer algunas reflexiones sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que contiene gemas preciosas para los últimos días de esta historia. La iglesia debe estar predicando las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis. Vivimos en el tiempo actual donde las predicciones de estos libros se están cumpliendo al pie de la letra. Hermanos, todo apunta que Cristo viene por segunda vez. Hermanos, queremos orar para que Dios sea el autor de este estudio y que podamos reflexionar sobre las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento especial poder predicar tu palabra. Bendice nuestro corazón, nuestra mente. Que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos. Que ellos puedan reconocer de que el tiempo que vivimos es los últimos días de la historia. Bendícelos a través de tu Espíritu Santo para que ese Espíritu nos ayude a interpretar correctamente tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Las profecías de Daniel y Apocalipsis nos señalan que el tiempo está cerca. La introducción al libro de Apocalipsis tiene una ordenanza que está unida con una bienaventuranza. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hermanos, el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos acérrimos, enemigos encarnizados. El pueblo de Dios siempre ha tenido oposición. La oposición es el diablo, pero el diablo usa a sistemas, el diablo usa a poderes políticos y religiosos. El diablo opera a través de sistemas. Cuando la Reforma Protestante se levantó a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, la Reforma Protestante fue un movimiento del destino que dio un golpe mortal al papado y al mismo tiempo desenmascaró las falsas enseñanzas de la misa, el purgatorio y las indulgencias. No tardó el diablo en levantar oposición. ¿Cuál fue la oposición que el diablo levantó para contrarrestar la Reforma Protestante? Fue a los jesuitas de Roma, una organización militar fundada en el año de 1540. Noten que fue casi el periodo en que surgió la Reforma Protestante. Los jesuitas son los enemigos más encarnizados del cristianismo y es la contrarreforma. Los jesuitas son una organización militar, una red de espionaje del Vaticano que tiene controlado a todo el planeta Tierra. Todas las acciones que se hacen en el planeta Tierra, quienes están detrás son los jesuitas. Los jesuitas se infiltran en los senados, en los grandes concilios, en las cámaras secretas, se infiltran en las iglesias. En el Vaticano hay un lugar especial donde tienen unas grandes megas computadoras, donde desde allí controlan y manejan todas las acciones de los poderes políticos y religiosos. No hay lugar a dudas, y no es de extrañarlo, que detrás de las guerras que se están actualmente desarrollando en el mundo están los jesuitas detrás de ello. No cabe duda que los jesuitas son una red de espionaje más poderosa del Vaticano. Con razón, los Illuminatis y los masones son los sagüesos del papado. O sea, los jesuitas son el poder más déspota actualmente en el mundo. Eso lo dice
el famoso ex jesuita Malachi Martin o Malaquías Martin en su libro Los Jesuitas. Dice Malachi Martin que los jesuitas son una organización militar que tiene un poder más poderoso que del antiguo Senado romano. Es interesante que Napoleón Bonaparte, hablando de los jesuitas, ¿saben algo interesante, hermano? También los jesuitas tenían un enemigo encarnizado y era Napoleón Bonaparte. Y saben, hermanos, que Napoleón Bonaparte, o sea, la Revolución Francesa, fue la que le mató un papa al Vaticano. Fue al Papa Pío VI en el año de 1798. Eso está registrado en la historia. Pero noten lo que dijo Napoleón Bonaparte refiriéndose a los jesuitas. Dice lo siguiente en el memorial de Napoleón Bonaparte, página 62 y página 174. Noten cómo se refirió Napoleón Bonaparte hablando de los jesuitas. Los jesuitas son una organización militar. Noten que la gente los tiene por los compañía de Jesús, le llaman ellos la compañía de Jesús, pero eso solamente es una cortina de humo. Los jesuitas son una organización militar, dice Napoleón Bonaparte, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Hermanos, actualmente se ha desatado una guerra entre Rusia y Ucrania para disputarse territorio. Ambas naciones, ellos dicen que tienen sus razones por el cual disputar esa guerra. Y se está poniendo caliente esta guerra, pero la pregunta es, ¿quiénes son los que están detrás de estas guerras actualmente? Son los jesuitas, o sea, son estos magnates de la tierra, son los sabuesos del papado, son los sabuesos de los jesuitas. Y dice Napoleón Bonaparte que lo que busca esta organización militar es el poder, gobernar el mundo. Lo que pasa es que la gente no capta esto. La gente solamente ve lo visible de estas guerras, no ve la inteligencia máxima que está detrás de estas guerras, el cerebro detrás de estas guerras. Dice que esta organización militar lo que busca es el poder, dice Napoleón Bonaparte. Poder es su ejercicio más déspota, poder absoluto, poder universal. Lo está diciendo Napoleón Bonaparte. Ni tan siquiera lo está diciendo un adventista, ni un protestante. Lo está diciendo un general del ejército francés, Napoleón Bonaparte. Poder absoluto, poder universal, es lo que buscan los jesuitas para controlar al mundo por la volición de un solo hombre. ¿Cuál hombre? El obispo de Roma. No cabe duda, y no es extraño, de que el Papa Francisco sea un jesuita. Un jesuita. El jesuitismo, dice Napoleón, es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo es el más grande y más enorme de los abusos. Tremendo. Los jesuitas son los grandes enemigos del cristianismo y son los que quieren gobernar el mundo. En otras palabras, el Vaticano usa a los jesuitas para controlar todas las acciones que se hacen en el planeta Tierra. O sea que estos individuos tienen un gran poder en el mundo. El problema es que las naciones no los presentan. El mundo no ve quién es la inteligencia de estos sistemas, porque los jesuitas se ocultan. Ellos son la más grande inteligencia del Vaticano. Los jesuitas no son cualquier persona. O sea, no podemos fanatizar y andar diciéndole a cualquier persona jesuita. Por ejemplo, hay personas fanáticas dentro de la iglesia adventista que solamente porque algún líder de la iglesia enseñó alguna doctrina jesuita, estoy hablando de la doctrina, no de la persona, ya empieza el fanatismo a decir, este hermano es jesuita, este otro hermano es jesuita, este otro jesuita, y les entra un fanatismo como loco.
La ignorancia es abismal. O sea, los jesuitas no es cualquier ignorante. Los jesuitas no es cualquier persona. Los jesuitas son una máxima inteligencia del Vaticano que no se dan a conocer. ¿Por qué estamos llamándole jesuita a cualquier hermano? Solamente porque el hermano, quizás por en su ignorancia, está enseñando errores doctrinales. Quizás algún teólogo por su ignorancia, porque el hecho de ser teólogo no significa que lo sepa todo. Quizás por su ignorancia o porque quizás no conoce algunas cosas a profundidad, empieza a enseñar alguna teología jesuita. Entonces la teología jesuita, pero no podemos llamarle a él jesuita, porque los jesuitas no son así. Los jesuitas son la máxima inteligencia del Vaticano. Noten cómo Napoleón Bonaparte los describió. Entonces, amigo y hermano, cuando usted quiera usar el título de jesuita para llamarle a cualquier hermano, solo porque está enseñando un error doctrinal, piénselo 2 veces antes de usar ese título. No sea fanático. Los jesuitas no es cualquier gato. Los jesuitas son la máxima autoridad del Vaticano, una autoridad y una inteligencia súper desarrollada. Noten, cuando Napoleón Bonaparte estaba vivo, así lo describió: una organización militar que busca el poder del mundo, una organización déspota. Quienes están detrás de todos los catástrofes son los jesuitas. Los que están detrás de las guerras son los jesuitas, porque lo que buscan ellos es sofocar las naciones, sofocarlas para distraerlas. De esa manera ellos planean más sus planes y los ponen a rodar. Ya van a ver, hermano, que lo que les estoy diciendo es verdad. Ya el Papa Francisco, como tiene una ideología jesuita, ya va a empezar a hacer más reuniones regulares, invitando a todos los magnates de la tierra. Y va a usar estas guerras que están en este momento en Ucrania y que Vladimir Putin está haciendo grandes masacres. El Papa Francisco va a usar esto como una plataforma, porque el Papa Francisco busca cualquier cosa para promover la reducción del cambio climático, porque ellos lo que buscan es buscar alguna forma para echar a rodar sus planes. Ahora, es interesante, hermanos, que Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, nos dice la profecía que este mundo está en guerra porque hay 3 poderes trifacéticos luchando por la supremacía del mundo, pero que a pesar de que estos 3 poderes están luchando por la supremacía del mundo, al final de la historia se van a unir con un solo propósito. Noten cómo dice Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio. Noten cuál es el objetivo de esta unión trifacética o de esta triple alianza satánica. Y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y Apocalipsis 17 dice que todos tienen un mismo propósito. O sea, los reyes de la tierra tienen un solo propósito: entregar su poder y su autoridad a la bestia. Noten cómo dice Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 se divisa el poderío de la ramera y también se divisa su caída. Apocalipsis 17, 12 y 13. Los 10 cuernos que has visto, cuando Juan escribió esta visión, los 10 cuernos eran las 10 naciones de Europa, en que se dividió el imperio romano. Pero es interesante que ahora los 10 cuernos no deben de interpretarse como 10 naciones de Europa. Ahora los 10 cuernos representan los reyes de todo el mundo. Dice lo siguiente: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Y estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Noten que a pesar de que estos tres poderes trifacéticos están luchando por la supremacía del mundo, al final de la historia se van a unir para entregarle su poder juntamente a la bestia. Y aquí dice, estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pero mientras tanto, estos poderes están luchando por la supremacía del mundo, están divididos. Si al final se van a unir, significa que en algún momento de la historia estuvieron divididos. Quiero que analicemos algo muy interesante, hermano. Estos temas debemos de conocerlos los adventistas y debemos de predicarlos, porque estos temas son verdad presente y desenmascaran al diablo y a su sistema. Hermanos, ya no es hora de estar entreteniendo a la gente. A la gente hay que decirle la verdad. Claro que hay que predicar de amor, pero ese amor de Dios no es un amor ciego, no es un amor sentimentalista. Hay que predicarle a la gente la verdad antes de que sea demasiado tarde. No confundan predicar amor con predicar sentimentalismo y romanticismo. Predicar la verdad es predicar el amor. Si yo estoy predicando en este momento estos temas, no es porque yo no los odie. Al contrario, si yo estoy predicando estos temas porque yo los amo. Quiero que salgan de la ignorancia, quiero que salgan del engaño, quiero que abran los ojos. Lo que estoy diciendo no me lo saqué de la manga de la camisa. Lo que estoy diciendo no me lo inventé. Los jesuitas son los enemigos más encarnizados del cristianismo y son los que están detrás de todo tumulto, guerra y acciones que se hacen en el planeta. Es interesante, hermano, que en el año de 1990, noten lo que estoy diciendo, en el año de 1990, un famoso jesuita, que hoy es ex jesuita, llamado Malaquías Martín, escribió un famoso libro que se consideró en su tiempo el bestseller, llamado el libro Las llaves de esta sangre. En el año de 1990 estaban en guerra tres contrincantes. Cuando Malaquías Martín escribió este libro, en esta época estaban en guerra tres contrincantes. ¿Quiénes eran? Michael Gorbachov, Juan Pablo II y Ronald Reagan. Estos son los que estaban como contrincantes en esta época cuando Malaquías Martín escribió su famoso libro Las llaves de esta sangre. Es interesante que Malaquías Martín en su libro presenta que hay tres poderes en lucha, una lucha trifacética entre el comunismo ateo, el capitalismo occidental y el catolicismo. Esto lo dice Malaquías Martín en su libro Las llaves de esta sangre. Noten en qué época lo dijo: 1990. Cuando estaba en apogeo estos tres contrincantes, el globalismo, el comunismo y el catolicismo. Y lo interesante es, hermanos, los que han leído este libro, yo me quedé impactado cuando leí este libro, porque leer este libro, Las llaves de esta sangre, de este jesuita, más católico que el Papa, me recordé del libro Conflicto de los Siglos de Elena de White. Es lo mismo, pareciera que Malaquías Martín ha leído el libro Conflicto de los Siglos de Elena de White. Si usted, amigo y hermano, no sabe qué es el Conflicto de los Siglos, quiero que vaya a Google, lo descargue en PDF y lo empiece a leer. O si tiene un celular, descargue la app de Elena G. de White y descargue gratuitamente el libro Conflicto de los Siglos. Es un libro que para mí, después de la Biblia, es el más poderoso que haya existido en este planeta Tierra. El libro Conflicto de los Siglos, escrito por Elena G. de White. Es interesante que el libro Conflicto de los Siglos plasma todos los engaños satánicos
y cómo el diablo usará al papado para recobrar su poder perdido y establecer un falso sistema de nuevo orden mundial. O sea que el conflicto de los siglos presenta en sus primeras páginas cómo inició el pecado y cómo terminará, y cómo el diablo usará a poderes políticos y religiosos al final de la historia para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial y para imponer la marca de la bestia. Es interesante que Malaquías Martín, en su libro La llave de esta sangre, dice lo siguiente, que hay una lucha trifacética entre estos tres poderes. Pero lo que me llamó la atención, que a estos tres poderes Malaquías Martín le llama de la siguiente manera. Al papado le llama la Internacional Negra. Al capitalismo, que en ese entonces lo dirigía Ronald Reagan, se llama la Internacional Dorada en el libro La llave de esta sangre. Y al comunismo ateo, Malaquías Martín le llama la Internacional Roja. Noten qué extraño los nombres que usa. Internacional Negra, Internacional Dorada y la Internacional Roja. Es interesante lo siguiente. Cuando Malaquías Martín escribió este libro en el año de 1990, el comunismo ateo estaba en apogeo. ¿Saben qué interesante? Juan Pablo II es el nombre del Papa en esa época. Hoy ya murió, pero el propio nombre era Karol Wojtyła. Era de origen polaco, de Polonia, el Papa Juan Pablo II. ¿Saben qué poder imperaba y gobernaba en Polonia en esta época? Era el comunismo. Y Juan Pablo II se unió con Ronald Reagan para que unidos pudieran derrocar al comunismo. O sea que el comunismo, desde que fue derrocado en Polonia por el Papa Juan Pablo II y por Ronald Reagan, el comunismo ha ido en picada y hasta hoy no existe comunismo. Hoy le llaman, ahora es socialismo. La URSS socialista, la Rusia socialista. Pero el comunismo ya no existe, fue vencido. Y Malaquías Martín dice que ya el primer contrincante cayó. Solamente falta que caiga otro contrincante para que le dejen el pase libre al papado para poder gobernar el mundo. Y dice Malaquías Martín que el único poder que tiene las bases para poder gobernar el mundo y establecer un nuevo orden mundial es la Iglesia Católica, porque según Malaquías Martín en su libro, a la Iglesia Católica se le han entregado las llaves del reino. Esto lo dice al obispo de Roma, lo dice Malaquías Martín. Por lo tanto, la Iglesia Católica tiene el respaldo de Cristo para poder gobernar el mundo. No es el comunismo, no es el occidente capitalista. El que gobierna el mundo, dice Malaquías Martín, es el papado. O sea que pareciera que Malaquías Martín hubiese leído Apocalipsis 13 y el libro Conflicto de los Siglos. Tremendo, hermanos. Yo cuando leí este libro, hace mucho tiempo lo leí, me lo devoré. Se me erizó la piel. Lo está diciendo un católico. Ni tan siquiera es un adventista ni un protestante. Lo está diciendo un jesuita. Malaquías Martín está asegurando que el poder que tiene las bases y la única condición para poder gobernar el mundo es el papado. Él dice Juan Pablo II, pero como Juan Pablo II murió, él se refería a la Iglesia Católica, al papado. Y él dice que ya cayó un contrincante de estos tres. Es interesante que en esta época, en febrero de 24 de 1921, la revista Time dijo lo siguiente: Santa Alianza, como Reagan y el Papa conspiraron para asistir el movimiento Solidaridad en Polonia y apresurar la caída del comunismo. La misma revista Time está afirmando de que Juan Pablo II y Ronald Reagan derrocaron al comunismo en Polonia.
Ahora, es interesante, hermano, para que el papado gobierne el mundo y se le sane la herida de muerte, la única forma es para que caiga el segundo contrincante, que es el occidente capitalista. En el tiempo de cuando Malaquías Martín escribió su libro, quien era dirigente del occidente capitalista, era una forma de expresarse para referirse a los Estados Unidos, el capitalismo, el occidente capitalista, era Ronald Reagan. Pero ya Mikhail Gorbachev murió, Juan Pablo II murió, Ronald Reagan murió. Entonces, hagamos la pregunta, ¿quién está a la cabeza ahora del occidente capitalista, ahora en la actualidad? Es John Biden. El diablo está siguiendo todo el juego a perfección. El diablo no es bobo, el diablo no es estúpido, el diablo sabe lo que trama. No es extraño que el diablo haya elegido a un presidente de los más católicos que haya existido en Estados Unidos para colaborar con el Papa Francisco para poder establecer las bases del nuevo orden mundial. Pero ¿cómo puede caer el occidente capitalista para darle el pase al papado para que gobierne el mundo? ¿De qué manera? La profecía dice exactamente que el occidente capitalista, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica, va a caer. ¿De qué manera va a caer? Cuando los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, habrá caído y le cederá el pase al papado para que recobre todo el poder mundial. El Estados Unidos o el occidente capitalista va a caer cuando los Estados Unidos le hagan una imagen al papado. ¿Qué es una imagen de la bestia? Representa la unión de iglesia y Estado, cuando las iglesias protestantes se unan con el Estado para presionar al Senado, para que el Senado dé leyes y decretos legislativos que vayan en contra de los mandamientos de Dios, pero al mismo tiempo honren a Roma. O sea que al final de la historia van a actuar dos bestias en concierto, una bestia acuática que es el papado y una bestia terrestre que son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero para que caiga el occidente capitalista, según lo insinúa Malaquías Martín, porque tiene que caer el otro contrincante de esta lucha trifacética. Ya cayó el comunismo, ahora falta que caiga el occidente capitalista, y la única forma de que caiga es de que los Estados Unidos hagan una imagen al papado. O sea que la marca de la bestia, la imagen de la bestia, va a surgir de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto va a pasos agigantados. No estamos diciendo que el Papa Francisco o John Biden sean los que van a promover la marca de la bestia. Lo que le estoy diciendo que esto a eso apunta. Las evidencias son abrumadoras. Esto va a pasos agigantados. Adventistas del séptimo día, ¿me están entendiendo lo que quiero decir? O sea que para que el occidente capitalista caiga y le dé el camino libre, al papado, es únicamente que Estados Unidos levante una imagen de la bestia en honor al papado. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 14 al 17. Hablando de lo que va a ser la segunda bestia de Apocalipsis. Noten que todo lo que va a hacer, o este concierto que va a levantar, lo va a hacer para agradar a la primera bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Noten cómo dice, y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que el homenaje no lo obtiene para sí misma, sino que esta bestia todo lo que hace, lo hace para agradar ¿a quién? A la primera bestia, o sea, al papado. Esto es la caída del occidente capitalista. El segundo contrincante que quiere luchar por la supremacía del mundo va a caer cuando ceda el poder a Roma. O sea que aunque este poder va a gobernar el mundo, pero no lo va a hacer por sí misma. Este poder lo va a hacer en concierto con Roma. O sea que Estados Unidos no va a vencer otra nación para gobernar, sino que este poder va a actuar en concierto
con el papado para poder establecer el nuevo orden mundial, según la profecía de Apocalipsis 13, porque son dos bestias actuando en concierto, el papado y los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí dice que esta bestia manda que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Esta va a ser la caída del occidente capitalista, del capitalismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos le ayudará al papado para que gobierne el mundo y recobre su poder perdido, ese poder que perdió cuando Francia le suministró la herida de muerte en el año de 1798. Noten que la única forma de que el papado pueda sanar de su herida, de esa herida que le suministró Francia, es de que solamente Estados Unidos le ayude a sanar esa herida. Noten cómo dice Apocalipsis capítulo 13, hablando de la herida de muerte de esta bestia y su sanamiento. Dice el versículo 13 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero ¿cómo así que se le va a sanar la herida? Solamente hay una nación que pueda ayudarle a sanar esta herida, y son los Estados Unidos de Norteamérica, y esta va a ser la misma caída del occidente capitalista. Y se cumplirá claramente lo que está diciendo Malaquías Martín en su libro, que el único sistema, el único poder que tiene la suficiente fuerza para gobernar el mundo es el papado. Él dice Juan Pablo II, pero es el papado. Es interesante, hermano, lo que dijo Elena de White en El conflicto de los siglos, página 635. Noten cómo dijo sobre la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis 13. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que habitan en ella adoren al papado. Esta es la caída del segundo contrincante, porque ahora lo que hace esta bestia es honrar a Roma. Todo lo que hace para honrar a Roma, adorasen al papado, que está simbolizado en el capítulo en una bestia parecida a un leopardo. La bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Está probado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esta profecía se cumplirá. Noten, hermanos, pongan atención. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos impongan o hagan obligatoria la observancia del domingo. Y dice lo siguiente: que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocía su dominio dista mucho aún de ser destruida. Y la profecía predice la restauración de un poder. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. No es extraño que Malaquías Martín en su libro La llave de esta sangre, página 15, haya dicho lo siguiente: el motor que está impulsando la póliza papal del pontificio de Juan Pablo II ya está avanzando. Noten en qué época lo dijo Malaquías Martín. No digamos hoy cuánto ha avanzado, solo veamos el poder que está obteniendo y ha obtenido el Papa Francisco. Poder de todos los presidentes y magnates de la tierra: confucianismo, zoroastrismo, masones y toda clase de religiones orientales, el islam, zoroastrismo, todos están comiendo de la mano del Papa Francisco, del papado. Lo está diciendo Malaquías Martín, que dice que ya está avanzando. Ahora, es interesante lo que dijo Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, página 124.
Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Noten la caída del protestantismo. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ¿cuánto? Lo mismo que dice Malaquías Martín, una triple alianza. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Hoy vemos naciones y imperios divididos, pero al final de la historia se van a unir todos con un solo objetivo: entregarle su poder y su autoridad a la bestia. Estas guerras que están causándose en este momento solamente son una cortina de humo, porque detrás de esto hay intereses políticos y religiosos, y los que están detrás son los jesuitas. Aquí dice, bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en la huella de Roma. O sea que va a haber una unificación de todas las naciones. Conflicto de los siglos, página 575, párrafo 2 dice: los papistas, los protestantes y los mundanos, todos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión, ¿cómo? O sea que estos imperios que están guerreándose en este momento, al final de la historia se van a unir. Aquí lo dice la Biblia y lo corrobora el espíritu de profecía. Él lo está diciendo un jesuita, Malaquías Martín. Así que si usted quiere decirme a mí que yo soy fanático o que me estoy inventando algo, piénselo antes de decir, porque estoy usando tres fuentes. Estoy usando a Malaquías Martín, estoy usando la Biblia y estoy usando el espíritu de profecía. Así que esto es de ponerlos a pensar, hermanos. Pensemos, Satanás se está preparando para algo siniestro: gobernar al mundo con un falso sistema de nuevo orden mundial. Los papistas y los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo de un milenio tan largamente esperado, un milenio de paz, un nuevo orden mundial, donde todos vivan en paz, cero guerras, todos tienen trabajo, todos tienen comida, ya no hay libertad de expresión, ya todos adoramos con un mismo objetivo. Esto es lo que planea el papado, esto es lo que planean los jesuitas. Noten lo que dice lo siguiente, Apocalipsis 17, versículo 12 al 14, para culminar. Noten que lo que dice esta cita lo que busca, el diablo lo que busca es unificar a los poderes políticos y religiosos. Y esto suena a persecución, porque vimos en otros estudios que va a haber un remanente que se va a oponer a esto. Y si alguien se opone a esto, esto se va a desatar en persecución. Apocalipsis 17, versículo 12 al 14 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Esto significa unificación. Hermanos, todas estas naciones europeas, esto de la OTAN que quiere hacerle la guerra a Rusia, estas enemistades que hay entre Estados Unidos con los rusos, al final de la historia, según la profecía, se va a tornar en una unificación. Y estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia, porque quien va a gobernar el mundo no son los rusos. Da una lástima Vladimir Putin, porque no sabe que es un sabueso de Satanás. Quien va a gobernar el mundo no va a ser el comunismo ateo, que ahora se llama socialismo. Putin quiere imponer el imperio ruso, quiere gobernar la Europa como en los viejos tiempos, pero no va a ser Rusia que va a gobernar el mundo, no va a ser Estados Unidos quien va a gobernar el mundo. Quien va a gobernar el mundo es el papado, con un falso sistema de nuevo orden mundial. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Dios tenga misericordia de nosotros, porque lo que se avecina es terrible. Hermanos,
La única forma de poder estar firmes en esta crisis que se avecina es aferrarlos al poder divino. La única vía de escape es Jesucristo. La única solución a todo este conflicto cósmico es Jesucristo. La Biblia enseña de que a pesar de que este conflicto se va a desatar en algo terrible al final de la historia, Dios promete darnos paz, porque el verdadero nuevo orden mundial lo va a establecer Cristo cuando venga por segunda vez. El libro de Daniel dice que Cristo en los días de estos reyes levantará un reino que jamás será conmovido. Satanás quiere levantar un falso sistema de nuevo orden mundial, pero el verdadero nuevo orden mundial lo va a levantar Cristo cuando venga por segunda vez. En los días de estos reyes, Dios levantará un reino que jamás será conmovido, y su reino será eterno, para siempre, jamás, dice el profeta Daniel. Hermanos, Dios sea con nosotros, y que estos temas nos puedan servir no para darnos miedo, sino para alentarnos, porque el objetivo de las profecías no es para causar terror, como dijo una vez un predicador. Que estudiar estas profecías es predicar terror, porque este es otro engaño satánico, porque el diablo quiere tener a la gente en ignorancia. El diablo quiere tener a las masas, al proletariado ignorante que desconozca estos temas. El diablo quiere que nosotros no estudiemos estos temas, ni que se prediquen, porque estos temas los desenmascaran y apuntan el dedo donde es. Mientras los protestantes están predicando un falso sistema de interpretación profética, apuntando los dedos para donde no es, con un anticristo falso en Israel, con una tribulación literal de 7 años y con un rapto secreto. Mientras la iglesia adventista debe señalar donde sí las profecías se cumplen, y es con el papado. Quien va a dominar el mundo con un falso sistema de nuevo orden mundial es el papado. Lo corrobora aún Malaquías Martín. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hemos dado cuenta de lo que viene al final de la historia y lo que trama el diablo. El diablo se prepara a hacer una mala jugada. Él cree que le va a salir bien, aparentemente, pero tú tienes el control, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y según las profecías de Daniel y Apocalipsis, sabemos en qué tiempo de la historia estamos preparados. Gracias, Padre eterno, por habernos dejado esta revelación en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Gracias porque le diste luz a Elena de Guay sobre estos temas en el libro Conflicto de los Siglos. Gracias, Señor, por este privilegio que nos diste de predicar este mensaje. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos y lo agradecemos en Jesús. Amén.